Hace poco fui al cine a ver Furiosa, que es un spin-off, es un personaje que sale de Mad Max y acá nos cuentan la historia de cómo este personaje llegó a ser quien es. Y pensando en el mundo de las telenovelas, hubiese estado increíble que muchos personajes de telenovelas tuviesen su spin-off. Si varias telenovelas de las que les voy a mencionar se hicieran en esta época por primera vez y tuvieran ese éxito, seguramente en esta época le hubiesen hecho un spin-off con otra actriz o con la misma, pero hubiésemos tenido más historia de ese personaje. Y vamos a empezar con Cordelia Portugal. Creo que muchos hubiésemos querido saber más de Cordelia Portugal en la otra, donde ella era una mujer idéntica a la protagonista, idéntica a Carlota, pero el 60-70% de la historia es sobre Carlota y poco vemos de Cordelia. Era un gran personaje con mucho potencial, una de esas villanas hermosas, sexys, ambiciosas, dispuesta a hacer lo que fuese por dinero, pero no pudimos ver más. A mí me habría encantado ver una historia donde nos cuenten todo lo de ella, cómo vivió y creció en ese pueblo con las ambiciones que siempre tuvo hasta que conoció a Álvaro y se pudo casar con él, y ahí se volvió la dueña de la Santísima, o la señora. Antes de llegar allí, cómo fue la vida de Cordelia Portugal, su romance con Lázaro, que a ella nunca le interesó, pero como este tenía plata y era el hijo del dueño de una de las principales haciendas, ella se metió con él, pero en realidad no le interesó y seguramente antes de Lázaro pudo haber tenido un romance con otros. Me habría gustado más un spin-off de Cordelia que de Carlota, porque creo que la vida de Carlota antes de lo que pasa en la novela sería aburrido, pero lo que pasa en la vida de Cordelia antes sería muy interesante. En la actualidad vemos a una gran villana, que creo es la mejor villana de este momento en El amor no tiene receta, que es Ginebra, interpretada por Altair Jarabo. Esta mujer es dueña de una red de tráfico de personas, roba niños, ha matado como a 4 maridos para quedarse con el dinero, mató a todo un plantel de trabajadores en un orfanato, mató a su padre adoptivo, ha matado a muchísima gente, pero eso lo hemos conocido en diálogos que ella tiene con Mauro, en algunas pequeñas escenas, pero no conocemos eso a fondo. Estaría increíble que este personaje tuviera un spin-off, pudiésemos conocer todo ese pasado que vivió con Mauro cuando fue criada en un orfanato, cuando los adoptaron y ese padre adoptivo los vendía sexualmente a los dos, cómo se deshicieron de ese padre para conseguir su libertad, cómo se metieron en el mercado de la venta personas y todo eso. Sería una historia muy interesante. La reina de la manada, Catalina Krill, la principal villana de las telenovelas, también fue una villana que en el pasado pudo haber tenido una vida muy interesante. Por ejemplo, cómo llegó a casarse con Carlos Larios, cómo se deshizo de la primera esposa de Carlos Larios para ella ocupar ese lugar. En ciertos momentos de la historia nos dan a entender que ella la mató, que ella mató a la mamá de José Carlos, pero nunca nos muestran eso. Quisiéramos ver cómo llegó a eso, cómo la mató, cómo se casó con este hombre, cómo planeó todo lo de hacerse pasar por tuerta, cómo fue la vida de José Carlos a raíz de que ella lo acusó de eso, cómo logró envolver al marido, hacerse con todo el poder de los laboratorios, cómo se convirtió en la reina de la manada. Sería un spin-off muy bueno. En La Usurpadora todos recordamos a Paola Bracho, es el personaje más querido y recordado de esta novela. Era una mujer siniestra, ambiciosa, mentirosa, hipócrita, cínica, tenía todos los defectos, creo que todos los pecados capitales también los tenía. Sabemos que ella fue adoptada por una familia rica, pero venida a menos, y ella se casó con Carlos Daniel. Pero bueno, sería interesante ver cómo vivió con esa familia, cómo era la relación, que por como es, suponemos que esa familia no la quería. Pero bueno, cómo fue la relación con esa familia, cómo fue su relación con el dinero y con la gente de alta sociedad, cómo conoció a Carlos Daniel, cómo se casó, cómo fue que asumió la crianza de 2 hijos, aunque en realidad como que nunca los crió realmente, simplemente estaba ahí como una figura materna, pero nunca cumplía ese rol. A mí me habría encantado ver ese spin-off de Paola Bracho. Y por último, Soraya Montenegro, una de las villanas más icónicas. Ella era de una familia adinerada, pero se fue a la quiebra, se fue a la nada y dependía del tío Fernando, y por eso ella se quería casar con el protagonista, con Luis Fernando, para que éste la mantuviera
telenovela, al ser una de la Vega ya no iba a tener preocupaciones económicas, pero antes había tenido mucho dinero, así que me habría gustado ver cómo era la vida de Soraya Montenegro, digamos que en su adolescencia o en sus 20, aunque en la vida real en esa novela tenía 20, pero dentro de la ficción tenía casi los 30. Pero bueno, ¿cómo sería la vida de ella antes de casarse con Luis Fernando, antes de conocer a María? ¿Cómo era su locura, cómo era su psicosis antes de meterse a la casa de la Vega? Eso habría estado increíble. Pero bueno, ahora díganme ustedes acá abajo qué otras villanas de telenovelas creen que debieron tener un spin-off y pudimos conocer más de su vida y habrían sido historias muy buenas. Los estaré leyendo acá abajo, no olviden seguirme en Instagram y por supuesto seguirme por acá también. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Chao.